Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Siempre me pasa lo mismo, no sé si estoy en vivo o no, pero si estoy en vivo, empiéceme a saludar para ver si estamos comenzando o no. A ver, creo que dice directo. Siempre me va a pasar lo mismo hasta que aprenda cómo es esto de Instagram para arrancar en vivo. Bien, sí, ahí está empezando a entrar la gente. Muy bien, bueno, como la semana pasada, igualmente me vuelvo a presentar. Yo soy licenciado Abdo, soy uno de los administradores de Cinets y bueno, seguramente van a ser con el que más van a ver. Estamos muy contentos porque Cinet está creciendo un montón. Ya la página de psicoterapia que estamos promocionando ya está teniendo sesiones, así que bueno, muy contentos y también porque en el Instagram todas las semanas están entrando mucha gente. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, porque es un tema crucial, ¿sí? Las enfermedades y las emociones, ¿sí? Hay un montón de enfermedades que tienen que ver con nuestras emociones. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes, que más tenemos cerca y que están creciendo exponencialmente es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene un gran componente emocional. Y para eso hoy vamos a tener una persona que está especializada en este tema. ¿Sí? La vamos a incluir a María Eugenia Molinas Navarta. Ahora vamos a ver cómo la podemos incluir. Te voy a mandar, María Eugenia, la invitación. A ver si puedo. Así te hago ingresar. Ella es especialista en psico-oncología. Por eso, si ustedes están viendo hoy, por favor compartan con la gente que conocen, con alguna persona que esté sufriendo esta enfermedad o con alguien que está acompañando a estas personas, porque es importante no solo saberlo uno cuando está viviendo como una enfermedad, sino también a las personas que acompañan, a los cuidadores, a la familia. Siempre es importante saber qué se puede hacer. Cuanto más sabemos, mejor. Así que voy a ver si puedo ingresar a María Eugenia. A ver, a ver acá. Voy a mandar invitación. A ver si estamos ahí. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy, a ver, con el tema del sonido, no sé si me escuchan. Yo te escucho perfecto, te escucho bien. Escucho un poquito bajo quizás. Sí, a ver, espérate que me ubique bien en el celular. Ahí estamos Bueno, mejor. pero no hay problema. Así que igual Sí, agradecemos mucho a María Eugenia porque está haciendo un esfuerzo enorme de querer conectarse hoy. Es una persona que está sumamente ocupada y hoy bueno, se hizo un tiempito para nosotros y nos dedica un tiempo para hablar de algo que es sumamente importante y la relación de las emociones y la enfermedad. Así que, primero que nada, vi que tenés un montón de especialidades, tenés un montón vamos a decir, sos una persona que se ha dedicado a estudiar mucho, ¿sí? Me gustaría que te presentaras un poquito, María Eugenia, de dónde sos, a dónde trabajás, qué estudiaste, así que, porque vi que tenés un montón de especializaciones, así que bueno, por ahí la gente quiere saber un poquito. bueno, mi nombre es María Eugenia Molina Navarta, soy psicóloga hace un poco más de 20 años, eh, así que bueno, por lo tanto he incursionado en varias escuelas, en varios posgrados, uno va como interesándose, va curioseando también, va soltando, dejando, así que bueno, tengo algunas especializaciones en psicoanálisis, que fueron mis principios, después tengo sistémica, me gustó mucho la sistémica,
Y soy coach ontológico profesional y he hecho una formación en psico-oncología y enfermedades Muy bien, terminales y autoinmunes. muy bien, que es el tema que nos trae en el día de hoy. Muy bien, María Eugenia. Por el acento, obviamente, decinos de dónde sos. Bueno, de San Juan. Sí. Muy bien, sí, ese acento ya lo conozco, varias sanjuaninas tiene ese acento muy lindo. ¿Qué te decís? ¿Vos tenés hijos? ¿Tenés una familia? ¿Cómo es? Tengo 4 hijos, ya están 2 en la universidad y otros 2 en la secundaria. 2 mujeres y 2 hombres. Muy bien, no, sí, sí, sí. ¿Y cómo lidias con con la cantidad de estrés y la cantidad de trabajo en esta época, ¿no? Un montón, Y qué sé ¿no? yo. Y sí, tengo una hija que estudia medicina en la Universidad de la UBA, así que bueno, se tuvo que volver por el tema de la pandemia y bueno, este, y es un día a día Sí. que va surgiendo el día. Tal cual, tal cual. Nosotros como psicólogos, yo no creo, generalmente nosotros vemos, y por lo menos a nosotros, que el año pasado fue un incremento masivo en la cantidad de consultas que hemos tenido. También adaptarnos a nuevas formas de brindar el servicio. Así que bueno. Bueno, María Eugenia, a los que nos trae el día de hoy, ¿no? Eh, hoy la semana por ahí tiré la idea de ver cuál es o sea, preguntas acerca de las emociones y las enfermedades. Vos que trabajás en este tema, ¿qué relación hay entre, o puede haber entre las emociones y algunas enfermedades físicas? Eh, Mucho, mucho. Eh, Al principio, los primeros tratamientos de cáncer eran solamente médicos, bien, hasta que, bueno, las investigaciones, los nuevos descubrimientos, o sea, todo llevó a posicionarse que la forma en cómo emocionamos nosotros es lo que hace que nuestro sistema autoinmune sea, diríamos, eh, influenciado por las situaciones estresantes y por lo tanto empiezan a surgir estas enfermedades autoinmunes, bien, que es un desorden, porque nuestro propio sistema empieza a no reconocer y bueno, y hay como diríamos, un ataque a nuestro propio sistema, ¿bien? Entonces se generan enfermedades como artritis, cáncer, fibromialgia, lupus, ¿bien? En donde no se sabe, la causa sí se sabe que es provocada por o sea, porque nuestro sistema autoinmune no lo reconoce, pero bueno, todavía no se encuentra cuál es, diríamos, la solución. Y lo que sí se ha investigado, que muchas veces cambiando hábitos y emocionando desde otra forma, se puede llegar incluso en tema de cáncer, sobre todo, a la remisión de la enfermedad. Bien. Pero qué importante el tema. Bueno, yo personalmente en un momento de mi vida he tenido un diagnóstico que no ha sido muy bueno, en el cual todavía no me habían definido que si tenía cáncer o no en su momento, pero estuve una semana como pendiente. Y qué importante para la persona que lo está viviendo saber que tiene un papel importante o algo que hacer, porque a veces uno puede ser que pase, ¿no? Que a veces le dicen, tenés tal diagnóstico y cree la persona que quizás no tiene nada para hacer, simplemente aceptar quizás un pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Por Sí. eso me parece sumamente importante, ¿no? Todo esto que las personas puedan saber esto. Eh, ¿Cómo crees que entonces, vamos a decir, las personas que están sufriendo esto, qué es básicamente, cuáles son esos hábitos que decís vos que pueden hacer para mejorar su situación? Mira, desde el principio es eh, empezar a reconocer cómo estamos emocionando, ¿bien?
la emoción no es inherente solamente al ser humano, sino que también emocionan todos los seres vivos del planeta Tierra. Y la emoción, como la palabra lo dice, es en movimiento, ¿bien? Entonces, la emoción lo que hace es proteger al ser vivo ante una situación de peligro. La forma y la emoción, diríamos, por, eh, por todos, bien usada, diríamos, que se manifiesta, es el miedo, bien. Eh, por ejemplo, nosotros si vemos un caracol caminando y lo tocamos con el dedo, vamos a ver que rápidamente se encapsula bien en su caparazón, porque intuye que hay una situación de peligro. Antiguamente nuestros antecesores, bien, tenían muy desarrollado el emocionar, bien, el sistema, que sería el sistema límbico, nuestro cerebro emocional, porque se encontraban constantemente ante situaciones de peligro, donde era amenazada su vida. Tenían que salir a cazar, tenían que salir se encontraban con, qué sé yo, con los monstruos que habían en ese momento, los tigres, los dientes de sable, bueno, y eran casados. Entonces habían dos situaciones, o lo enfrentaban o huían. Ese es, cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación de miedo, tenemos esas dos salidas, o enfrentar o huir. A medida que fuimos evolucionando, los seres humanos, que evolucionamos a través de lo social, bien, empezamos a adquirir nuestras funciones cognitivas, ¿bien? Que son el pensamiento, la voluntad, la memoria, bueno. Entonces, estas emociones que servían ante situaciones de miedo, que era una reacción, provocaba un estrés, luego pasada la situación, bien, nos relajábamos, a medida que fuimos evolucionando, empezamos a encontrarnos con estas situaciones, bien, en donde empezamos, el ser humano es el único que interpreta sus emociones. Y ahí es cuando nosotros diríamos que, eh, no sé si la Estamos errando. arruinamos, pero al Sí. interpretar, claro, al interpretar nuestras emociones, empezamos a ver miedo en todos lados, ¿bien? Miedo en situaciones en donde realmente nuestra vida no corre peligro. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque estas situaciones vienen donde nosotros empezamos a ver miedo, nos estresan. Entonces, si bien nosotros vivimos constantemente, sobre todo el hombre moderno, en una situación de estrés permanente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A ver, para que entiendan más o menos cómo es esto, por ejemplo, cuando se va a hacer un trasplante de órgano, bien, a la persona a la que se le va a hacer un trasplante es sometida a un tratamiento estresante, se llama, porque se aplican hormonas estresantes, bien, para que baje todo el sistema inmune y este sistema inmune no rechace a este órgano. Acuérdense que nuestro sistema inmune lo que hace es defendernos, bien, de los agentes extraños, bien. Entonces, eh, eh, para que entiendan, esto es ante una situación de emergencia, pero nosotros vivimos estresados casi siempre. Ahí estoy viendo que alguien pregunta y durante el sueño también, ¿bien? Porque la mayoría de nosotros no descansamos, o sea, no llegamos al sueño profundo, a descansar. Por eso a veces nos levantamos cansados, ¿no? Con todos óptimos para el otro día. Esto hace que nosotros, esto que vivamos siempre en estrés, que nuestro sistema autoinmune empiece a bajar, ¿bien? Y por lo tanto ya no empiece a cumplir la función que tiene que empezar a cumplir, que es la de protegernos. Vemos miedo en todo, vemos miedo en el trabajo, en nuestras relaciones, le tenemos miedo al mismo miedo, le tenemos miedo a no determinarnos, a no progresar, a la esposa, al esposo, le tenemos miedo a los hijos, ¿bien? Hay Entonces son todas estas, compromiso. al compromiso también. Vemos miedo siempre. Entonces, estas situaciones hacen que nosotros empecemos a debilitar nuestro sistema autoinmune
y empezamos porque emocionamos desde el miedo y cuando empezamos a esto empiezan a surgir estas enfermedades. Es muy importante que tengamos en cuenta que el traductor de nuestras emociones es el cuerpo, que nuestra existencia acá en el mundo está determinada por nuestro cuerpo físico. Si mi cuerpo físico yo no lo cuido, si lo maltrato, si no lo entiendo, si no puedo captar las señales que me está dando, empieza a deteriorarse. Siempre nosotros vamos hacia la muerte, ¿bien? Pero esta sería una muerte poco saludable. Vamos al deterioro, ¿bien? En donde ya perdemos, diríamos, las señales que nos da nuestro cuerpo y nos empieza a dominar todas estas enfermedades que cuando nosotros nos vamos a un diagnóstico, o sea, empezamos a sentirnos mal y el diagnóstico que nos dicen que tenemos una enfermedad autoinmune o cáncer, seguimos reaccionando de la misma forma. El poder que le damos a la palabra, realmente a la palabra cáncer, artritis, lupus, fibromialgia, le damos tanto poder que seguimos, diríamos, en el mismo círculo vicioso, teniendo, o sea, no pudiendo salir. Entonces, acá hay dos preguntas que tendríamos que hacernos. Siempre nos preguntamos el por qué. Siempre vemos la enfermedad en el otro, o que las cosas les pasan a los demás. Se muere el familiar, se enferma el otro se queda sin trabajo. Cuando nos pasa a nosotros, ahí nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas. El por qué nos da la explicación. Si yo tengo cáncer de pulmón y me pregunto por qué a mí, y bueno, la explicación es que fumé mucho. Puede ser, ¿bien? En cambio, si yo me pregunto el para qué ahí me va a dar un sentido. Cuando yo me empiezo a preguntar el para qué, empiezo a despertar. El despertar significa el poder dirigir, el poder tomar. Eso es lo que significa la palabra despertar. Cuando yo despierto, o sea, es un vocablo latino que significa eso. Yo puedo dirigirme, yo puedo regir. Cuando yo empiezo a despertarme, ahí empiezo a darme cuenta del sentido, bien, que puede llegar a tener la enfermedad para mí. El sentido de llegar a sanarme, no solamente a nivel físico, bien, sino también a nivel, diríamos, holístico, en todos los campos de mi vida, bien. Entonces, eso es muy importante, el preguntarse siempre, no el por qué, sino el tanto el para qué me enfermo, para qué, cuál es el sentido que tiene esta enfermedad y qué es lo que yo tengo que empezar a descubrir, a despertarme para poder ya de esta forma sanarme, que es lo que todos buscamos, la sanación. Totalmente. Y el por qué quizás te va a poner en situación de víctima y el para qué te va a poner Sí, en situación de protagonista de tu situación y partícipe del cambio, ¿no? Y qué tan importante eso, ¿no? Hay alguna pregunta que dices, ¿cuáles son los principios del cambio del modelo mental que tenemos que despertar? O sea, bien. ¿cuáles son los Justamente principios? acá, sí, se hicieron, bueno, primero detectar las situaciones estresantes, lo primero. Hay varias situaciones estresantes, hay tres, que están las físicas, bien, que tienen que ver con los traumatismos, con las lesiones, los químicos, que tienen que ver con la alimentación, con virus, bacterias, cuando la alimentación, cuando se le ponen hormonas a los, diríamos, a los alimentos, y las emocionales tienen que ver con las tragedias familiares, las situaciones económicas, serían los tres factores estresantes, diríamos, que más impactan. Eso sería lo primero, detectar bien qué situación estresante a mí me está dando. Eh, Otro de lo importante de esto es también tener en cuenta, o sea, se hizo un estudio, la doctora, no me acuerdo bien, acá lo tengo, Tanner, una doctora que hace un estudio bien, Kelly Turner, que es autora e investigadora sobre las enfermedades autoinmunes y la remisión en el cáncer. Ella estudia, durante años estudió a diferentes casos, 1500 casos,
y las personas que podían tener una vida mucho más saludable sin llegar a la remisión, o algunos que se sanaron, encontró que habían 75, diríamos, ítems que estas personas hacían, y de los cuales 9 eran como las que más se repetían en todas ellas. Por ejemplo, una de estas es la alimentación, un cambio radical en la alimentación. Y cuando se habla de radical es dejar, o sea, todos estos productos industrializados, elaborados, empezar por algo mucho más natural. Eh, por eso es radical, o sea, hacer un cambio radical. Otro es empezar a tomar el control de la salud, ¿bien? Empezar a darme cuenta qué es lo que para mí es saludable y qué es lo que tengo que empezar a dejar. Eh, la intuición, hacerle caso a la intuición es uno de los otros factores sumamente importantes. Liberar las emociones reprimidas, o sea, todo aquello que nosotros no podemos trabajar, que lo guardamos, que no lo podemos poner a la luz, todo eso es lo que queda adentro y eso diríamos como que nos empieza a carcomer, a resentir, es decir, volver a sentir una y otra vez la misma situación como si la estuviéramos viviendo por primera vez. Desarrollar, muy importante esto y que después ya lo voy a leer como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la conexión espiritual, eh, que tiene que ver con la coherencia, coherencia CELAM se llama. Es una coherencia entre el cuerpo, la emoción, el lenguaje y algo más. Bien, o Algo sea, más. cualquier algo más. Ese algo más tiene que ver con lo espiritual, con lo que cada uno interprete como espiritual. Esto no lo quiero incluir en las religiones, nada, sino como cada uno interpreta la espiritualidad. Eh, Toda esa coherencia, bien, que se llama CELAC, uno de estos que no esté, diríamos, alineado, es lo que no me permite obtener el resultado que yo quiero obtener. Todos nosotros somos observadores. Observador es el que mira, el que es el testigo, ¿bien? Y cada uno de nosotros va a interpretar y tiene un relato de sí mismo. Muchas veces el relato, casi en la mayoría de nosotros, el relato está basado en lo que nos dicen los otros, eh, basado en esto, en cuántos son nuestros logros profesionales, logros materiales, eh, cuántos amigos tenemos, cuántos seguidores también tenemos, o sea, todo esto es como la interpretación, bien, que nosotros tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, eso nos lleva al control. O sea, yo puedo controlar, todas estas cosas yo las puedo controlar, pero nunca le dejamos paso al misterio de la enfermedad, al misterio de la vida, al misterio del amor. O sea, nada de eso nosotros podemos eh, controlarlo. Y eso como no lo podemos, no le podemos dar una respuesta, lo vamos dejando de lado, lo dejamos de observar. Esta observación que nosotros hacemos de nuestra historia y de la historia de los demás, no, lo hacemos también basado en un sistema en donde nosotros estamos inmersos en sistemas familiares, laborales, de amigos, ¿bien? Esto también que nos influye, nosotros influimos en el sistema, nos hace que nosotros accionemos de una forma diferente y que nos lleven a diferentes aprendizajes, ¿bien? Y muchas veces todo esto hace que los resultados que nosotros queremos obtener no sean los resultados que se están dando, ¿bien? Este modelo se llama osar, que no es, diríamos, inocente como está elegido, porque la palabra osar significa el que se atreve, ¿bien? Osar porque es un observador dentro de un sistema que acciona y aprende, ¿bien? Y que obtiene resultados. Muchas veces cuando no obtenemos esos resultados, seguimos haciendo las mismas acciones, pretendiendo y queriendo obtener diferentes resultados, pero no cambiamos nuestras acciones, no cambiamos nuestros aprendizajes. Entonces eso es lo que realmente tenemos que empezar. Cuando hablábamos recién de despertar, es despertar esto de cómo yo hago, cómo despierto, cómo hago mis cambios,
que no tienen que ver tanto con la mente. Acuérdense que la mente tiene que ver mucho más con la habitualidad, con nuestros hábitos. Los cambios no son mentales, los cambios tienen que ser a nivel consciente, que la conciencia viene es la que nos lleva a estar presentes, al aquí y a la hora, ¿bien? Por eso muchas veces confundimos y seguimos actuando en automático cuando dejamos que nuestra mente intervenga en todas nuestras acciones. No le ponemos un parate y no nos ponemos Cada día nosotros más, ¿eh? Cada Claro, día va no más, podemos. trabajamos en automático. Exacto, que es lo que hace que nosotros, no, como dice Jung, el que mira hacia adentro es el que despierta, ¿bien? Aquel que empieza a mirar hacia adentro es el que empieza a despertar, a reconocerse. La base de todo esto es la autoestima, es la base, o sea, si yo no me admiro a mí misma, no estoy hablando del ego, ¿bien? Sino es el saberme irrepetible, único, el saberme, por ejemplo, que no hay otra María Eugenia o que no hay otro Pablo en este mundo, el saberme, el poder admirarme a mí misma, el estar orgulloso. Esa sería la base de la autoestima. Yo no voy a poder nunca mirarme a mí, sino siempre yo voy a estar pendiente, bien, en el mirar a los otros. Mi mirada va a estar puesta hacia afuera, porque yo necesito de lo demás la aprobación. Y estas situaciones son sumamente estresantes. Vivimos situaciones estresantes, sobre todo desde los niños hasta nosotros. Los niños en las escuelas tienen que encajar, el bullying. Nosotros también tenemos esa presión de cómo somos, nuestra esencia. Bien, este, esas son, diríamos, las bases más o menos como para poder empezar a ver un cambio de conciencia, no mental. O sea, de empezar a aplicar la conciencia, al darme cuenta. Estoy de acuerdo, fíjate, yo creo que estamos en una sociedad que cada día podríamos decir que tiene más problemas de estima generalmente, ¿sí? Yo creo que quizás vamos a decir, todo lo que deberíamos hacer mal se han hecho, ¿no? Porque básicamente la base de una buena autoestima tiene que ver con la familia y eso es algo que cada día está más complicado, ¿no? Y aparte de eso, si le sumamos todo la cantidad de cosas de las presiones sociales que tenemos, creo que cada día estamos en peores condiciones, ¿no? Ni hablar con esta situación actual. Pero con respecto a lo que vos decías hoy, en cuanto al estrés y a las enfermedades, yo estaba viendo cuánto cáncer o cuánto era el porcentaje de cáncer a principios del siglo XX y representaba solo un 3,8%. Y hoy es un 25% de las muertes. Sí, O es sea, como ¿cómo hay? como una, como Perdón. una pandemia, sí. Bien, nosotros cada vez vivimos por eso, más situaciones estresantes, entonces cada vez las manejamos, no tenemos, no sabemos manejarlas, no es que no tengamos las herramientas, todos nosotros tenemos las herramientas, pero no sabemos cómo usar esas herramientas. Vivimos siempre con miedo, con una sensación de querer controlarlo todo y hay cosas que por ahí no las podemos controlar. Por ejemplo, ante el diagnóstico de una enfermedad, este, la palabra cáncer nos pega tan fuerte y sobre todo es inmediatamente de la enfermedad, o sea, del diagnóstico viene el pronóstico. Hay médicos que ahí nomás ya nos ponen un tiempo, 2 años, Qué terrible.2 meses. Sí, entonces eso nos imposibilita, todavía más estrés genera del que ya venimos acarreando y
siempre yo le digo a los pacientes con los que trabajo, hay que hacerle caso al diagnóstico porque nos va a dar las herramientas para poder trabajarlo, ¿bien? Pero nunca al pronóstico. El Totalmente de pronóstico es acuerdo. difícil. El pronóstico es hacer futurología. eh, y también hay un cambio de paradigma acá, esto de decir pensamiento positivo a pensamiento saludable. El pensamiento positivo es decir, bueno, yo de acá a 2 años me voy a sanar. El pensamiento saludable es decir, yo no sé si me voy a sanar o no, pero cada día lo voy a vivir y voy a estar consciente. Voy a estar metida en mi día, me voy a comprometer con mi día. Y también acá muchos hablan también de hay que transformarse. Para mí la palabra transformación es como ir a formarse detrás de. Tiene que ser transmutación, o sea, donde haya realmente un cambio, donde yo no me forme detrás de nadie, porque vuelvo a repetir esta historia, ¿bien? Sino yo lo que tengo que hacer es realmente que haya un cambio radical, en donde no solamente hay un cambio en la forma en cómo yo emociono, sino en la comida, en cómo yo me interpreto a los demás, cómo manejo mis situaciones estresantes, y tiene que ver acá también dejar de controlar. Si hay alguna situación que yo no la puedo manejar, ya sea laboral, sentimental, con esposos, con hijos, es importante darse cuenta y poder soltarla. Soltar no significa no dejar de verlo o cortar, sino cambiar la forma en cómo yo me relaciono con los demás. Hay a veces que dentro de nuestros mismos sistemas familiares o de amigos, de nuestra intimidad, son las en donde más nosotros nos sentimos expuestos, en donde menos nos entienden, en donde más nos enfermamos. Y es importante poder empezar a darnos cuenta de que quizá muchas veces soltar este tipo de relaciones es la que nos va a liberar. Es difícil, pero hay que hacerlo. Totalmente, no, totalmente. Sería como darte cuenta que la casa está desordenada, está sucia, limpiarla, acomodarla y ver qué vas a hacer con esto. Yo creo que está muy bien y es muy, muy, muy importante todo lo que estás diciendo porque hay mucha gente que está sufriendo y mucho. Porque a vos que te digan que te queda un tiempo de vida o un familiar, debe ser una de las cosas más difíciles que nos toca vivir, ¿no? Acá hay alguien que nos consulta si el sistema inmunológico está muy conectado con los intestinos. Me pregunta si eso es verdad. Claro, el sistema inmunológico se construye eh, a través con el otro. El sistema inmunológico se construye cuando yo interacciono con los otros. Bueno, es muy biológico esto, no vamos a dar acá una clase de biología, pero a través de los microbióticos y de todo, se va formando y se va construyendo mi sistema inmunológico. Por eso es tan importante el estar con el otro, ¿bien? Y por otro lado, se refuerza con la alimentación. Y la alimentación sabemos que pasa por todo el sistema digestivo, ¿bien? Incluso se han encontrado neuronas en nuestro sistema digestivo, en los intestinos delgados, teniendo en cuenta y asimilando, y lo dicen en las últimas investigaciones, bien, que es como nuestro segundo cerebro. Ya Sócrates allá decía que uno es lo que come y come lo que es, más o menos así decía, bien. Entonces es muy importante, por eso la alimentación es algo para tener en cuenta. Cuando se hace el tratamiento de cáncer, lo primero que se hace es que cambia la alimentación. No solamente se hace la quimioterapia o la radioterapia, sino que también hay un cambio radical en la alimentación. Directamente a veces las nutricionistas, que son las encargadas de modificar la alimentación, prohíben ciertos alimentos. Está muy, muy relacionado cómo nuestro sistema inmunológico se refuerza a través de la comida. Qué interesante, qué interesante. Igualmente, bueno, con la hormona del estrés, una de las
uno de los lugares que más afecta son los intestinos por la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, hace que nuestra sangre pase a nuestros músculos y el aparato digestivo sufre un montón porque no funciona como debería funcionar, ¿no? Bien, a ver, yo quisiera saber qué hora es para saber cuánto tiempo nos queda. Quiero saber cuántas preguntas porque nos han hecho varias. Yo no sé si vos las podés ver ahí, María Sí, Eugenia. algunas. Sí, sí. Están, a ver, quiero saber porque yo las tengo como cortito acá y no alcanzo a ver. Acá Acá dice dice, que una persona, a ver, decís. no, vela vos porque yo te juro que la veo cortito acá. La próxima vez voy a tener que hacerlo con la computadora porque no veo bien. Dice, hay una persona que pregunta de que tiene vitiligo, no es grave, pero es autoinmune y es una sensación de que avanza, de que yo mismo la provoco, pero no sé cómo frenarla. Y bueno, es como el que dice, yo no quiero, por ejemplo, se me ocurre decir, yo no quiero ser pobre. Últimamente escucho mucho eso, la situación ¿No quiero qué? económica. No quiero ser pobre, no quiero ser Ah, la gente acá, por ejemplo, me echaron del trabajo, no quiero, no quiero. Cuando uno habla desde esto que, desde la negatividad, refuerza más, le da poder a eso, yo no quiero. En cambio, lo que se podría hacer ahí cuando dice yo mismo la provoco, pero no sé cómo frenarla, es aceptarla, aceptar que tengo esta enfermedad, aceptarle ya no el lucho. mensaje. Hay un mensaje ahí en la piel, bien, en el contacto, cómo estoy emocionando, cómo me contacto con los demás. Hay un mensaje. Entonces, si yo siempre estoy tratando de combatirlo, nunca lo acepto. Entonces, cuando yo no acepto, no puedo eh, como vos hablabas, cuando yo intento, o sea, me convierto en víctima de la enfermedad toma tal poder y tal protagonismo que yo, como no soy, como la enfermedad me domina y yo no me hago cargo de la enfermedad, bien, yo no soy parte del problema. Cuando yo me hago cargo, yo soy parte del problema y puedo encontrar la solución. Bien, entonces lo más importante de todo es aceptar que quizás durante toda la vida voy a vivir con esto, bien, y cómo lo voy a manejar, cómo voy a trabajar esto, qué es lo que me quiere, o sea, para qué me sirve todo esto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno poder verlo de esta manera, ¿no? Como protagonista. Acá dice, el peor momento del estrés es cuando llegamos a paralizarnos, ¿no? ¿Cómo se hace el primer paso para enfrentar el miedo? Está hablando de una persona que tiene hasta miedo de tomar la primera decisión, ¿no? Cómo el miedo puede ser bueno porque nos advierte de un peligro, pero a la vez puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Igual, igual, aceptar que tengo miedo, que el miedo me domina, pero que así todo lo voy a hacer, algo voy a hacer, un paso a la vez. Eh, el miedo, cuando uno lo atraviesa, se da cuenta que la vida está al otro lado, ¿bien? Es muy fácil por ahí decirlo, pero hay personas que, bueno, que viven con miedo a todo. Eh, y esto es aceptarlo, es poder decir, bueno, sí, yo vivo con este miedo. ¿Cómo, cómo puedo, dentro de los límites que yo me he puesto, cómo puedo ir manejando? ¿Cómo puedo ir liberándome de a poquito? ¿Cómo puedo ir soltando? Si yo me pongo metas muy grandes, de acá en adelante voy a vivir sin miedo y es muy probable que no sé si fracase, pero sino que no vaya a obtener las herramientas. Y eso es una cuestión de empezar a conocerme, a ver el miedo para qué. Siempre por eso la pregunta para qué es fundamental. O sea, eh, ¿para qué le tengo miedo a salir a la calle? ¿Estoy en situación de peligro? Y quizá esa pregunta, el para qué, no. Bien, entonces me animo. Yo le voy dando un sentido al miedo, que cuando yo empiezo
a descubrirlo, me voy dando cuenta que el miedo no tenía tal sentido para mí y que yo puedo ir encontrando mis herramientas para poder, diríamos, transitar la vida de una forma más saludable. Totalmente. Fíjate que también por ahí quizás mucha gente le tiene miedo también a buscar ayuda, ¿no? Qué importante es buscar ayuda de personas que, como en tu caso, que sabe, que tiene experiencia, buscar a profesionales que nos permitan dar esos primeros pasos o evaluar o ir trabajando todos estos aspectos que nos podrían ayudar. Por eso la ayuda psicológica es un paso fundamental en muchos de los casos, ¿no? Así que también es una herramienta pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo aquella persona que va a pedir ayuda tiene que exigir de su terapeuta la libertad de acción, ¿bien? Eh, Exigir y saber y decir, yo interpreto mi vida de esta forma, por lo tanto podemos no estar de acuerdo, porque cada uno interpreta su vida. Cuando uno le puede decir eso al terapeuta, de que él también va a opinar y que no va a ser un paciente, sino que va a estar activo bien en el tratamiento terapéutico, es otra cosa, es otro cambio, hay otro tipo también de relación, en donde la libertad de acción es lo que se tiene siempre en cuenta. Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, que no están viendo ahora y que nos van a ver después, que María Eugenia está en Cinets, que la pueden buscar si necesitan ayuda, si necesitan orientación. Ella está en la página, así que www.cinet.com va a estar en María Eugenia para poder ayudarlos también. Yo te quería consultar algo. ¿Cómo hacemos, María Eugenia, con la familia de las personas? Si hay un consejo para la familia de las personas que han sido diagnosticadas, vamos por ejemplo con la enfermedad quizá que más le tememos, al cáncer, por ejemplo. ¿Qué puede hacer la familia? Y bueno, la familia actuar como red siempre y cuando la familia se ponga en función del tratamiento, ¿bien? Eh, Muchas veces son muy demandantes los enfermos de cáncer, sienten que la vida les ha jugado una mala pasada, ¿bien? Entonces, lo primero es trabajar con el paciente y de a poquito que él vaya decidiendo quién quiere ser red de él, o sea, que él elija, me siento más seguro con esta persona, y la familia siempre respetando. No es una cuestión acá de no me eliges, si me eliges, sino es una cuestión de respeto, ¿bien? O sea, en este momento le es más funcional quizá un tío o un abuelo que el padre o la madre o el esposo, ¿bien? Eso tiene que ver con el respeto y, como habíamos dicho anteriormente, con la libertad de acción. Bien, como red, como compañía. Bien. Qué Exacto. importante la familia, qué importante el contexto, como a veces eh, quizás me ha tocado trabajar con personas oncológicas y familias que tienen o una postura u otra, o la derrotista, vamos a decir, la sumamente positiva que dijiste vos, que era un poco negacionista de la situación, y eso no me permite a veces acompañar de la manera adecuada, ¿no? Por eso sí es importante aceptar cuál es la condición y también respetar las emociones de la persona que está sufriendo la enfermedad, porque a veces estamos como, bueno, vea, vos tenés que estar bien, vos tenés que estar bien, tenés que levantarte porque eso te va a tirar, y a veces termina siendo jugando al contrario, ¿no? Porque no es que yo quiera levantar a la persona, a veces las personas es muy difícil, a veces acompañar es la mejor opción, ¿no? Exactamente, acompañar a veces desde el silencio. Qué difícil eso, a veces la gente me dice, bueno, pero no, tengo que hacer algo, ¿no? Pero a veces el silencio y la compañía es lo mejor que podemos hacer como familia, ¿no? A ver, quiero saber, vos que lo puedes saber, mi oncóloga me decía, ¿lo puedes ver ahí? No, Susana no lo Tadei, ahí puedo. dice. Acá la voy a leer. Mi oncóloga me decía que la quimio y el tratamiento es bueno pero tu estado de ánimo, escucha, tu estado de ánimo va a hacer que funcione o no. Bueno, un poquito afirmando lo que venías diciendo, ¿no?
Sí, O no sea, escuché bien porque se cortó o la... sea, que decía que la quimio, para el tratamiento de la quimio, la oncóloga le decía que el tratamiento de la quimio es bueno, pero lo que va a hacer que funcione va a ser tu estado de ánimo. Bien, a veces no solamente con el estado de ánimo se puede llegar a una remisión, ¿bien? Lo importante es esto, es el pensamiento saludable, el cómo yo decido vivir mi día a pesar de todo, ¿bien? O sea, yo decido que hoy lo voy a vivir conectándome conmigo mismo, primero conmigo mismo y después con mis seres queridos o con los que tenga en ese momento. Eh, Eso es la decisión más importante de uno, ¿bien? O sea, más allá de la quimio, si funciona, si va a funcionar, si no, que no sé qué va a pasar, pero yo voy a empezar, decido empezar a vivir hoy como si fuese el mejor día de mi vida. Muy bien, y eso te posiciona en el día de hoy donde vos podés hacer cosas. Cuando estamos parados hacia futuro, nos ponemos en una situación que obviamente nos va a angustiar y nos va a paralizar. Cuando yo puedo pensar en el día de hoy, sí puedo ser protagonista de este día y de cómo lo quiero vivir, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiera no saber si hay alguna otra pregunta más por ahí. No quiero quedarme con alguna que esté por ahí. Yo lamento no poder tener una computadora más grande acá. A ver, me voy a ir fijando. Dice, ¿qué es psico-oncóloga? Y es una formación que una psicóloga que está orientada bien en la oncología y enfermedades terminales. Bien, eso, psico-oncóloga, oncólogo de cáncer, bien. Ujú. Muy bien. Creo que debo aprender y lo que doy tras. No entiendo esta pregunta, pero bueno. Bien. Bueno, María Eugenia, a ver, déjame ver, yo tenía algunas preguntas, quería saber si no me quedo con algunas que sería importante decirte. Eh, bueno, ya lo del pensamiento positivo versus pensamiento saludable, ya lo explicaste un poquito, ¿no? Sí, Mm, algo que me quedó pendiente, que quería decir lo que había dicho de la Organización Mundial de la Salud, que habla, incluso ahora se están haciendo formaciones en psicología espiritual. Es muy importante empezar, bueno, esto que está tan de moda, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa más que equilibrar diríamos, nuestro corazón con nuestra mente. Es la sabiduría, diríamos, del corazón. Pero hay algo mucho más trascendental que es la inteligencia espiritual, que es la que nos hace conectarnos con la sabiduría de la conciencia. La conciencia, esto del estar presentes, bien en el aquí y en el ahora, que tiene que ver con la esperanza de la voluntad de vivir de una forma diferente a lo que veníamos haciendo. Y la Organización Mundial de la Salud dice, lo voy a leer, que la inteligencia espiritual es lo que nos conduce hacia preguntas sobre el sentido de la vida y el propósito de esta, y no está limitada a ningún tipo de creencias o prácticas religiosas en particular. Incluye necesidades humanas que posiblemente sean universales a todos. La necesidad de encontrar un sentido a la vida, la esperanza y la necesidad de creer, ya sea tener fe en uno mismo, en los otros o en Dios o en todo, en Dios o en la divinidad, en el universo, en lo que cada uno decida creer. totalmente de ¿Sí? acuerdo. Vos sabés que eso es lo que vos decís, perdón, no te escuché, me estás hablando. Que en el año 2019 se incluyó esto de la inteligencia espiritual, porque en los tratamientos había como un tope, ese algo más, bien, entonces empieza a darse cuenta que el ser humano trasciende a veces estas cosas y que no son manejadas ni tratadas, y que ahora, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo incluye, la inteligencia espiritual. Totalmente. Sí. Cuando Seligman, el creador o uno de los padres de la psicología positiva, que hizo un estudio pues, sobre la gente más feliz,
descubrió que las personas más felices tenían este sentido de trascendencia, este Exacto. sentido de tener algo por encima de uno, de un porqué, de por qué la vida, ¿no? Este es un Sí, momento un poco medio complejo, digo, de la humanidad, donde no hay muchas certezas de estas cosas, por eso es que es importante poder volver y tener una vida espiritual, que como bien una decía, no vida, tiene que ver con las religiones. Igual que Víctor Frank también hablaba de eso en la logoterapia, no importa el cómo vivamos hoy, si hay un porqué, y el tema de la esperanza, que es tan importante, si yo vivo o transito esta enfermedad con esperanza, es otra cosa, ¿no? es muy importante a través de mis pacientes, todo también, ¿La eh, perdimos? o sea, cuando yo estoy hablando ya de esto, de que estoy trabajando sobre todo con esta inteligencia espiritual, eh, siempre es diríamos, un cambio de paradigma, hemos sido creados a imagen y semejanza de lo que cada uno cree, pero también yo les ofrezco la otra opción de que nosotros creemos o creamos a nuestra divinidad, a nuestra imagen y semejanza. O sea que de acuerdo a nuestra autoestima, es como muchos de nosotros tenemos un Dios muy severo o un Dios muy bueno. Bien, entonces siempre la base de todo es nosotros mismos, nuestra autoestima y entender que la partida de todo, de la salud, es a partir de nosotros. Somos el inicio de todo. Muy bien. Bueno, María Eugenia, yo te digo la verdad, si vos pensabas hoy que no ibas a poder hablar, pusimos la primera y arrancaste y hablaste muy bien. La verdad que yo te agradezco un montón que hayas podido compartir con nosotros. La verdad que, por lo menos en particular, te digo que a mí me pone muy contento que seas parte del equipo de Cinets. Le sumas un montón y bueno, nada, agradecemos un montón porque la verdad que este tema es tan sensible, tan importante poder trabajarlo, no solo para mí, sino para la familia. Es bueno hoy preguntarse también, y no esperando que uno llegue a la enfermedad, decir qué estoy haciendo yo hoy con mi vida, porque no voy a esperar que a veces pase lo que pase o que me agarre una enfermedad, que me pegue un cachetazo y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por eso tomar la decisión hoy también de tomar y hacer todos estos cambios que me permitan vivir mejor en un mundo loco, difícil, pero hoy nosotros podemos tomar la decisión de salirnos un poquito del camino y volver a ciertos orígenes, de estar más tranquilo, de una vida más sencilla, de tener otros hábitos que no tenemos. Por eso es tan importante todo lo que vos dijiste hoy. Así que bueno, yo te quiero agradecer y bueno, nos veremos en una próxima vez, obviamente con mucho más tiempo, quizás en el otro año, para no sacarte, yo sé que tenés muy poco tiempo, así que yo te agradezco y bueno, y bueno, eso lo más. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego a todos, que fue un gusto ver. La próxima vez, quizás dentro de 2, 3 semanas, cuando surja un vivo, vamos a volver a encontrarnos los domingos a las 9 de la noche. Hasta pronto, no sé cómo se corta esto acá, pero de alguna forma lo vamos a hacer. A ver, Bueno, vamos por acá. gracias a todos. Chao, chao. Chao.